9 minutos y avanzamos porque, profesor, ya a esta hora está conectado nuestro primer invitado del día. Se trata de el abogado Herbert John, que ya está allí, aunque tiene el micrófono apagado. Herbert, ¿nos escucha? Buenos días. Buenos días. Óigame, dos temas rápidamente. Uno, no fue tramitada o aceptada la impugnación contra Benicio Robinson porque no presentaron facturas. Sí, eso es lamentable, la posición del Tribunal Electoral de exigir facturas. O sea, que nosotros consigamos las facturas de Benicio Robinson, por ejemplo, de un proveedor de toldas. Eso es inadmisible. Como es inadmisible también fue la demanda. Pues, el Tribunal Electoral está pidiendo documentación que solamente la puede tener el candidato. A nuestro juicio, lo que tenía que hacer el tribunal era admitir la demanda para que se iniciara ese debate procesal y poder presentar toda la documentación y todas las pruebas que nosotros tenemos a nuestro alcance que demuestran que el señor Benicio Robinson se excedió de los topes. Por ejemplo, nosotros presentamos videos. Eso es un indicio. Un video donde aparecen una concentración de más de 5,000 personas es un indicio. Presentamos, por ejemplo, videos donde se reconoce que una de las activistas dice que hay 300 activistas trabajando en un solo corregimiento. Ninguna de esas pruebas fue aceptada por el juzgado porque querían que presentáramos facturas de la campaña de Benicio Robinson. Y presentamos un informe contable y querían que le detalláramos en el informe contable cuánto se gastó Benicio Robinson día por día de campaña. Eso definitivamente es una posición que lo que busca el Tribunal Electoral es no permitir pues que haya ese debate acerca de un tema tan sensitivo como son los topes de campaña. Ustedes que son periodistas saben perfectamente que hay un seguimiento, una fiscalización, por ejemplo, de la propaganda electoral en la radio, en la televisión, hasta en las vallas, las compañías de vallas reportan. ¿Y por qué no hay ningún tipo de fiscalización acerca de las concentraciones? Nadie envía información acerca de cuántos son los activistas, quiénes son los que están contratados, los contratos. Absolutamente nada. Hay un completo desorden en este tema y el tribunal lo que quiere simplemente es que no se abra la caja de Pandora. Esa es como la prueba idónea en la corte, ¿no? Lo que me llama la atención, y disculpa, es que hasta la Fiscalía Electoral le niegan la demanda. Pues se la negaron a Alain Cedeño. Es increíble. Herbert, legalmente, ¿cuál es el paso que le queda a la defensa de Ubaldo Vallejos y cuál sería la estrategia en este caso? Porque si la jueza te solicita las facturas, ¿cuál podría ser la posición del Pleno? Bueno, a mí me parece que la jueza no actuó por sí sola. Yo creo que hay una posición del Tribunal Electoral de no entrar en un debate sobre los topes de campaña porque los compromete a ellos como magistrados del Tribunal Electoral. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, en San Felipe. Todo el mundo sabía hace 5 años que había más electores inscritos en el padrón que residentes y no hicieron nada en 5 años. En el tope de campaña, esto tiene desde 2017, hay una situación en que todo el mundo está preocupado cómo se sigue gastando mucho más dinero del que está permitido por la ley. Y los magistrados prefieren simplemente guardar silencio, que no haya un debate, que no haya una demanda admitida para que entonces ellos queden supuestamente bien. Licenciado, bueno, ya usted dijo que van a apelar la decisión del tribunal, pero ¿qué pasa con esos $25,000 que se recogieron para presentar la impugnación en contra de Benicio Robinson? ¿Qué va a pasar con ese dinero? Nosotros no hemos decidido todavía si vamos a apelar. Esa es una posición que tiene que asumir ya el impugnante, pero hay elementos de juicio para hacerlo y que el Tribunal Electoral a nivel de los magistrados decida si quiere o no que este país conozca más acerca de estas situaciones de los topes de campaña y cómo se exceden. En cuanto a la fianza, en la primera instancia se la están devolviendo al impugnante. En la apelación, la norma dice claramente que entonces iría a las manos de Benicio Robinson para que siga gastando dinero en Bocas del Toro. O sea, el dinero ese hay que dárselo a Benicio Robinson por el solo hecho de haber impugnado. Si perdemos la apelación, Sí, ese dinero se le entrega a Benicio Robinson para que lo reparta ya con más bicicletas, que compre más bicicletas. Sí, lamentablemente así la norma lo que hace es impedir que las partes puedan presentar su caso. O sea, hay una corredera en cuanto a los términos y tras eso quieren plena prueba como unas facturas. Es algo completamente ridículo.
Licenciado, pero permítame porque necesito como estar clara. Una primera instancia es el tribunal que no admite el reclamo, juzgado- la impugnación, ¿verdad? Si Fue el no lo juzgado admite, no van a haber, no habrá una revisión de esa impugnación. Aún No, así, hay que entregarle el dinero a Benicio Robinson por no admisión. digo, el tribunal que decidió no admitir la demanda fue un juzgado administrativo Ok. electoral. Pero en el caso nuestro, nos están devolviendo la fianza. Pero sabemos que si apelamos, tenemos el riesgo de Ok. que la fianza se le entregue a Vinicio Robinson. Han habido casos en el que en el mismo tribunal de primera instancia le entregan la fianza al impugnado, que creo que es el caso de Santiago de Veragua. ¿Cuál fue el elemento de juicio para que ese tribunal decidiera inmediatamente entregarle la fianza al impugnado en vez del impugnante de vuelta? No lo sé. Recuerda que en ese caso nomás la diferencia de votos era 2 votos. Yo no entiendo por qué decidieron Ok. entonces impedir que hubiera también un debate sobre la situación del conteo de votos en Santiago de Veraguas, pero lo que llama la atención es que le entreguen inmediatamente la fianza al impugnado. Ok. Licenciado, en el caso de que el ex candidato, no sé si todavía se le puede llamar candidato a diputado, el señor Vallejos, si no presenta una apelación, ¿qué pasa con ese dinero? ¿Han hablado ustedes de qué va a hacer con ese dinero? ¿Cómo? Porque esa plata no es de él. Se le devuelve a Vinicio, corrijo, se le devuelve a Waldo Vallejo. La resolución Sí, que no sí, admitió, ya entendí que se le devuelve a Waldo Vallejo. ¿Pero qué? Correcto. Usted que es el abogado de él, ¿han evaluado qué van a hacer con ese dinero? Se lo van a echar ese no me encima. corresponde a mí. Me corresponde a mí. Abogado, hay dentro de la estrategia que pueda llegar a plantear, y no quiero con esto que empiece a divulgar las formas de avanzar o las estrategias de la defensa, pero dentro de las estrategias que van a llegar a plantear, ¿todavía existen posibilidades para ustedes como abogados de poder representar dentro de esa apelación recursos que puedan ser, que cambian la decisión del Tribunal Electoral? Sí, podemos presentar argumentos como lo que yo planteo, que es completamente ridículo que uno de los impugnantes tenga las facturas de otro candidato. Esa información es una información privilegiada. Es muy difícil conseguir esa información. O sea, si ese es el requisito para que el tribunal decida que podemos hablar de los topes de campaña y de los excesos, me parece que no. O sea, lo que hay que presentar es pruebas, como lo hicimos nosotros, de asuntos que el señor Vinicio Robinson no reportó, como las concentraciones, como la entrega de bicicletas, como la entrega de pailas. Nada de eso lo reportó Vinicio Robinson. Esas son indicios, son pruebas que son suficientes por lo menos para que el tribunal admita una demanda. Es que a mí donde me dejó el mal sabor fue el enterarme que, claro, por extensión, no digo que sea así, pero la fiscalía impugna a Alain Cedeño por exceso de gastos. Y esa impugnación puesta por la fiscalía, No prospera. el juez La dice rechaza. no procede. Obviamente la de Benicio Robinson tampoco iba a prosperar. Sí, Era claro, más o que sea, obvio. estamos en la misma situación jurídica, pero lo que llama la atención es que la fiscalía es un ente que puede tener más información, porque es un ente que puede investigar. O sea, yo pienso que si ellos presentaron una impugnación de esa naturaleza es porque tenían algún elemento de prueba que valía la pena considerar. Y simplemente lo que hace el Tribunal Electoral es desestimar todas estas impugnaciones porque, sinceramente, Edwin, no quieren que se analice el tema Así de esos es. gastos de campaña. No Licenciado, quieren eso. sí, licenciado, cambiando de tema, la diputada Zulay Rodríguez ya presentó su impugnación. ¿Qué avances hay con la impugnación presentada en el circuito 8.2? Sí, nosotros presentamos una impugnación, quiero reiterarlo, lo he dicho varias veces en distintos medios y aprovecho la oportunidad, contra la proclamación que hizo mediante el método del residuo la Junta Circuital del 8.2 en la persona de Omar Ortega. Solamente impugnamos a Omar Ortega y el resto de las curules proclamadas por la Junta Circuital a nuestro juicio como abogados y a juicio de Zulay están conforme a derecho, que este no es el caso, ni se puede confundir con el caso del señor José Ruilova, que sí impugnó a todo el circuito, porque dice que impugnó un residuo, pero en el sistema electoral panameño se adjudican las curules por cociente, por medio cociente, y si quedan curules por asignar, por residuo. ¿Qué quiere decir eso?
que no se separan los votos. Él dice que nada más impugnó el cociente de Vamos. Eso es imposible. Al entrar a debatir matemáticamente el cociente de Vamos, está impugnando también los otros cocientes de Camacho, por ejemplo, y también de Pineda, de su propio tío. ¿Qué posibilidades qué posibilidades tiene la diputada Zulay Rodríguez de ganar esa impugnación, esa demanda? Sí, esta demanda es por error o alteración en cuanto a las mesas de votación, en cuanto a las actas de mesa de votación. A Zulay solamente le faltaron 68 votos para llegar al medio cociente, pero estamos poniendo en debate judicial 9 actas de mesa de ese circuito donde se cometieron graves errores y que impiden determinar el resultado, hasta el punto que el propio contador público autorizado de la Junta Circuital dice expresamente que no se puede saber qué fue lo que sucedió. Sin embargo, la Junta Circuital decidió escrutar estas actas y lo hizo aplicando el decreto 49 del 94 del Tribunal Electoral. Es un decreto que está que fue derogado el 23 de abril, y entonces ellos, aplicando ese decreto viejo derogado, le han dado reviviscencia, por decirlo así, y lo que hacía ese decreto del año 94 en la elección de donde salió el Toro, que había muchos problemas en cuanto a la forma de asignar las curules, y había errores, lo que decía ese decreto era que si no se podía saber los votos del partido en ese momento, en este caso del partido de la lista de libre postulación, lo que hay que hacer es buscar el candidato más votado de la lista o del partido respectivo y se le pone como votos del partido. Recuerda que en un escrutinio de diputados hay primero un escrutinio de partidos y de libre postulación, y después un escrutinio por candidato. Lo que sucedió es que en estas actas de mesa solamente dejaron de considerar las hojas de control de escrutinio de partido, y lo que hicieron fue aplicar este decreto, que este decreto está derogado. ¿Por qué está derogado? Porque el Tribunal Electoral reemplaza este decreto con el visor de actas. El visor de actas supuestamente te permite ver los resultados de las actas de mesa y las hojas de control de escrutinio que hay en cada mesa de votación, que hay hojas de control de escrutinio por partido, libre postulación y por candidato. En las 9 actas de mesa no se puede saber qué fue lo que pasó con esas hojas de control de escrutinio, y por eso es que ellos están aplicando un decreto derogado que es absolutamente ilegal, y en esa situación le quitaron a Zulay más de 220 votos también. Ese trámite obviamente no es ni parecido al del otro caso. Pues no estamos hablando de lo mismo. Pero me da la impresión, Herbert, que hay 2 debates aquí. El debate matemático y el debate entre abogados. Y ahí el asunto se puede confundir o enredar más. Sí, bueno, ya nuestra impugnación es por razones eminentemente en cuanto al conteo de votos, y solamente es contra una curul, la de Omar Ortega, porque como te decía Edwin, la Junta Circuital adjudicó cociente y no ponemos en duda esos cocientes. Simplemente decimos que en vez de adjudicar un residuo, tenía que haber adjudicado un medio cociente a Zulay Rodríguez, pero no lo pudo hacer porque cometieron errores que le quitaron votos en 9 actas de mesa de votación. Y eso es un tema que se puede determinar con un informe pericial perfectamente. Eso es lo que queremos que el tribunal haga, que permita que se admita la demanda y que entremos en el debate en cuanto a esas 9 actas de mesa que contienen errores insubsanables. Ortega de que es RM, ¿no? Sí. Un representante que también se postuló a diputado y fue proclamado por residuo. Y en el sistema electoral panameño primero se proclama por cociente, luego por medio cociente, y si quedan curules por asignar por residuo. Nuestro caso es que si hubieran considerado correctamente estas actas de mesa de votación, Zulay hubiera sido adjudicada por medio cociente. Bueno. Herbert, muchas gracias, muy amable por darnos el tiempo. Saludos a todos. Gracias. 7:24 minutos. Entonces puede que esa de San Miguelito sí demore un poco más. Sí, es probable. Se sigue dirimiendo el tema entonces en torno a las impugnaciones. Pero observen que un tema matemático, porque ayer